O sea, me preguntaba una probabilidad para la variable C, que el costo sea mayor a 1030. Pero tengo la distribución de T. Entonces, si yo quiero la probabilidad, que eso lo tenía escrito, no sé por qué no lo tengo acá. O sea, yo quiero la probabilidad de que C sea mayor a 1030. Y como C es una función de T, lo reemplazo directamente, que 10 más 100 por T sea mayor a 1030. Y después despejo T. Esto es una inecuación, así que despejo T, me quedaba igual la probabilidad de que T sea mayor a... Bueno, va a parecer como una estandarización, pero no tiene nada que ver con una estandarización, es nada más porque la ecuación es así lineal, me queda 1030 menos 10 sobre 100, que eso da 10,2. Así que la probabilidad de que C sea mayor a 1030 es igual a la probabilidad de que T sea mayor a 10,2. Y después se sacará de esa uniforme, que en la uniforme era como un rectángulo, es decir, el área en el intervalo 0,20 era igual a 1. Si yo quiero el área entre 10,2 y 20, que es el máximo valor de la variable, hago esa diferencia, 20 menos 10,2, que sería como la amplitud del intervalo que me interesa a mí, sobre la amplitud total del intervalo, que es 20. 20 menos 0, es una proporción, digamos, se hace. Y esto da 9,8 sobre 20. 0,49. 0,49. Esta era la distribución de la uniforme, era la constante, 0,20. Y la constante era 1 sobre la amplitud, o sea, que la altura ahí es 1 sobre 20. Entonces, por eso termina quedando, si yo quiero el área entre 10,2 y 20, es un rectángulo donde la base es 9,8 y la altura 1 sobre 20, base por altura me queda 9,8 sobre 20. Así que bueno, eso entonces 11 y 12. Más o menos ahí estaríamos. Después a ver, recuerdo también rápidamente el tema de Poisson, que hay varios. Cuando uno, en este caso la variable que se define una variable, que en este caso es una variable discreta, número de artículos defectuosos que el robot detecta en un periodo de 1 hora. O sea, uno sabe que en 1 hora defino la variable número de artículos defectuosos detectados en 1 hora. Y después podríamos poner en T horas, número de artículos defectuosos detectados en T horas, en el caso de Poisson. Entonces después cambiábamos según la cantidad de horas en la cual medíamos la cantidad de artículos defectuosos. Después me da el parámetro 5 artículos por hora. O sea que este era el lambda para 1 hora. Si yo quería calcular la probabilidad en 2 horas, o como dice acá, en 1/4 de hora, entonces uno decía, bueno, el x sub 1/4 tenía una distribución de Poisson con parámetro 5 por 1/4. Quedaba multiplicado siempre, si yo cambiaba 1 hora por otro periodo de tiempo, multiplicaba el lambda por ese periodo de tiempo, en este caso con 1/4 de hora. Y después ya una vez que tenía esa distribución se acaba la probabilidad. Por ejemplo, 5 por 1/4 me da 1,25. Entonces yo quiero la probabilidad que detecte a lo sumo un artículo. Entonces la voy a sacar de tabla.
voy a Poisson, 1,25 voy a buscar el parámetro. Ya multiplicado por un cuarto. 5 por un cuarto me da 1,25. Entonces acá empieza Poisson. Entonces yo acá arriba busco el valor del parámetro. Bueno, no voy a tener, porque acá está cada un decimal, así que tengo con parámetro 1,2, 1,3, así que en este caso no. Me quedaría bastante, con un poco de error, digamos, hacerlo con la tabla. Pero acá tengo la probabilidad, por ejemplo, si uso 1,3, esa sería la probabilidad. Acumulada en 1, me decía como máximo 1. Que la x sub un cuarto sea menor o igual que 1. Y después, siempre que estaba una distribución de Poisson, podíamos definir una exponencial. O al revés, si definíamos una exponencial, podíamos, si había una variable exponencial, podíamos en la misma situación definir una de Poisson. Tenía que estar definida correctamente. ¿Cómo sería? Y si yo estoy midiendo acá el número de artículos defectuosos que detecto por hora, la variable que va a ser con distribución exponencial tenía que ser tiempo entre un artículo que se detecta y el siguiente. Entonces por eso me pregunta qué distribución de probabilidad tiene la variable aleatoria tiempo que transcurre de que el robot detecta un artículo defectuoso hasta que detecta el siguiente. Bueno, exponencial va a ser esa variable, o sea, continua al tiempo, es exponencial con el mismo parámetro, que se le llama alfa o lambda, como se le llame, va a ser 5 para la exponencial. La exponencial tiene un solo parámetro también, así igual que Poisson. Así que las dos variables tienen, bueno, en este caso entonces exponencial parámetro 5. Y después uno sacaría la probabilidad, pues ya estuvimos viendo al principio de la clase, en una exponencial, yo decía, bueno, tengo una variable con distribución, una t, vamos a ponerle por el que era tiempo, con distribución exponencial, parámetro 5 en este caso, si queríamos la probabilidad de que t sea mayor que un número cualquiera, que 10 que me preguntaba ahí, cuando es mayor directamente es e a la menos el parámetro por el número que está ahí. Así que bueno, 10 a la menos 50 es una probabilidad muy chiquita. Prácticamente 0 me va a dar. Que sí, tiene sentido porque si el... Ah, no, 10 minutos, por eso. 10 minutos en hora, pues siempre hay que trabajar en la misma unidad para que el parámetro yo pueda decir que era 5, pero siempre que el tiempo sea medido en horas. Así que 10 minutos son un sexto de hora. Así que ahí me va a quedar sobre 6. Acá escribo lo primero que había dicho, que era x sub un cuarto, y una distribución de Poisson con parámetro 5 sobre 4, o sea, por un cuarto. X sub t era cantidad de, bueno, artículos que se detectan en t horas. Siempre la variable Poisson suele ser siempre cantidad de sucesos, algo que uno cuenta, en un intervalo de tiempo. Que ese intervalo de tiempo puede modificarse. Si me interesa, por ejemplo, en un cuarto de hora, multiplico el lambda, que era 5 por un cuarto. Y la probabilidad que busqué recién, que me pedía, la había buscado en tabla más o menos aproximada, era que esto sea menor o igual a 1, me preguntaba. Bueno, alguien me decía, me quería preguntar de capítulo Sí, anterior, yo, profe. El 11 de las quería, discretas. quería Sí. el anterior tema. Sí, sí, este típico que tiene
complicación. Bueno, este es un problema de binomial en principio, porque dice, para verificar si un lote entregado cumple con el requerimiento, o sea, hay un lote muy grande que se eligen 250, dice una muestra de 250 envases y se inspecciona. Cada envase va a ser defectuoso o no, básicamente, en la rosca, como dice acá. O sea, eso es un suceso, o sea que ahí ya me está diciendo algo de Bernoulli, el envase defectuoso o no. Como yo tengo una muestra de 250 y me interesa esta variable, número de envase inspeccionado en la rosca, esa variable X va a tener distribución binomial. Entonces después dice, se aceptará el lote si X es menor o igual que C. Bueno, entonces va a haber ahí un criterio, una condición que van a decir, si yo entre las 250 encuentro C defectuosas como máximo, acepto el lote. Si encuentro más de C defectuosas, lo rechazo. En los ejercicios binomial generalmente me dice hay un número de C, entonces yo saco la probabilidad, es decir, me dice, bueno, acepto el lote si hay como máximo 2 defectuosas. Entonces yo saco la probabilidad de aceptar el lote, por ejemplo, pongo P de X menor o igual a 2, y esa es la probabilidad de aceptar el lote. Siempre para la binomial necesito el N, que va a ser 250, y el P, que me lo da después. No, en principio acá no me dice cuánto vale P. Porque esto que está acá, ¿no? Es como un dato de algo que se quiere, no es P ni nada de eso. O sea, sería como un P que se quiere, que en realidad es como anecdótico acá, no, porque en realidad después me dice P, le doy el valor de 0,02. Así que esto es nada más un dato como diciendo algo que quiere la empresa. ¿No? Quiere que P no sea mayor que 0,01. Pero lo que me pregunta es, cuando P vale, porque ¿qué es la proporción de rosca defectuosa? Es P. De las infinitas roscas defectuosas, una gran cantidad, no la muestra. P, que es la probabilidad de que una rosca sea defectuosa, ¿no es cierto? El P de la binomial, porque es lo que yo estoy contando. ¿Cuántas roscas son defectuosas? Eso, entonces, P es la proporción de rosca defectuosa en la población de infinitas roscas. Entonces me está diciendo, cuando P vale 0,02, yo quiero una probabilidad de 0,1 como máximo de aceptar el lote. Así que este ejercicio, o sea, para que ustedes lo relacionen con otros de binomial que hemos hecho, si a mí me daría un C, me diría ya, y me preguntaría la probabilidad de aceptar el lote, así eran los ejercicios que hacíamos. Acá es como que me dice, saca el C para que la probabilidad de aceptar el lote sea igual como máximo a 0,1. Este creo que había escrito algo también. Sí, acá. Este es otro problema. Entonces, ¿quién es esa X que uno define en este problema? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Cómo definiríamos ahí la variable? Número de envases inspeccionados con la rosca defectuosa. Sí. De envases, bueno, vamos a ponerle así. En 250, sí. Defectuoso. Sí, defectuosos. Y sí, y es importante aclarar, entre o en la muestra de 250. Entonces esa X tiene una distribución binomial con N 250 y P. Y en el ítem A me dice la probabilidad de aceptar el lote cuando
hay un 0,02 de proporción de rosca defectuosa, o sea, P es 0,02. Y lo que yo le decía es que generalmente lo que hacíamos es, bueno, queríamos la probabilidad de que X sea menor o igual a un número y sacábamos la probabilidad. Y ahora, no, me dice, ¿cuánto tiene que valer C para que la probabilidad de aceptar el lote, o sea, que X sea menor o igual a C, sería así, C tal que la probabilidad de aceptar el lote, esto, porque yo acepto el lote si tengo menor o igual a C pieza defectuosa, sea igual, acá sería un menor o igual. Lo que pasa es que ya uno escribe tantos menores iguales que, pero podría ponerle igual y después uno se da cuenta que, digamos, no me tengo que pasar de 0,1. Esa probabilidad. Entonces, acá no sé por qué escribí eso ahí, menor o igual a, o sea, lo que me interesa, o sea, C termina siendo 2. Pero bueno, el tema es acá que es como que en la tabla no lo tengo, porque no tengo un N de 250. Entonces, ¿cómo hago? Y tengo que ir sacando, como probando, es decir, la probabilidad acumulada, por ejemplo, saco la probabilidad de X igual a 0 y fijo si ya me da, como me da más chico, bueno, después le sumo la probabilidad de X igual a 1. Como me da más chico que 0,1, le sumo la probabilidad de X igual a 2. Y eso lo tengo que hacer con la fórmula. Yo me había armado como una tablita con el Excel, que para estas cosas es muy práctico, te permite hacerte una tablita de la binomial para un n de 250, por ejemplo. Yo pongo acá los valores de X, 0, 1, 2, 3, y acá al lado le pongo la probabilidad, pero sacada, la probabilidad acumulada de la binomial, pero para el valor que tengo ahí al lado. Entonces le pongo una binomial, le pongo con número de éxito, le pongo la celda de al lado. Ensayos 250. Probabilidad de éxito 0,02. Le pongo la que me dé la acumulada, con 1. Y entonces ahí tiro para abajo y como que me armo la tabla con un n de 250. Tengo todas las probabilidades acumuladas para una binomial de n de 250, p 0,02. Bien. Y acá ya voy viendo que yo puse ahí, en la resolución puse C igual a 2, pero ahora que estoy pensando, si yo quiero que no se pase, me tengo que quedar con 1. Porque en C igual a 2 se pasa de 0,1. Yo quería que la probabilidad de aceptar el lote no se pase de 0,1. Así que voy a tener que tomar acá C igual a 1 para que la probabilidad de aceptar el lote sea 0,039. Claro, pues decía que la probabilidad de los sumos 0,1 de aceptar un lote, entonces ahí quedaría C igual a 1. Porque si C vale 2, la probabilidad de aceptar el lote es más grande que 0,1. Así que acá corrijo eso. Ya, para no pasarme de 0,1, esta probabilidad es 0,0, ¿cuánto decía ahí? 0,039, que es más chica, pero, bueno, esta la escribo también, que me paso 0,12, y entonces C, en definitiva, es 1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿El B con rechazar el lote, profe? Para ese valor de C, hay la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de rosca defectuosa de 0,005. ¿Qué cambiaría acá? La P. P 0,005,
y la probabilidad de rechazar el lote. Entonces, decíamos que aceptábamos el lote si la X era menor o igual que C, que ya le damos el valor 1. Entonces, para rechazar el lote, la probabilidad de rechazar el lote sería que X sea mayor a C, a 1. O sea, ya tomamos C igual a 1 y rechazar el lote sería mayor a 1. Y acá también voy a tener que recurrir al Excel porque o sea, ahora quiero la probabilidad esto sería 1 menos lo acumulado en 1, ¿está bien? Mayor a 1. Uno menos lo acumulado en 1. Así que vamos a sacar acá, yo le cambio el P, era 0,005 el P, y actualizo todas las probabilidades, así que sería 1 menos, vamos a poner acá, 1 menos el 0,64, 0,355. Es decir, saco lo acumulado en 1 y hago 1 menos eso. Ahí. Bien. ¿Alguna otra duda? Yo después, bueno, ahí las distintas docentes tienen horario de consulta en la semana y yo les puedo ofrecer el viernes, ahí justo antes del parcial, el viernes a la tarde, que yo doy en la otra comisión. Este viernes es mesa, o sea, no habría clases, pero como después tomamos en la otra comisión de química, también tomamos la otra semana parcial, les voy a dar una clase de consulta el viernes, así que el viernes a las 6:30. ¿Dónde está el link, profe? Bueno, está en el campus, que ustedes no lo van a poder ver porque está en el campus de las otras ingenierías de química, que está aparte. Así que les mando un mail, cualquier cosa, alguno, si me olvido, me manda un mail y me preguntan el link y se los mando por mail. Listo, profe. Bien.